su Biblia junto conmigo, por favor. Después ya vamos a estar pasando algunas oportunidades que son necesarias. Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan. Vamos al capítulo 5. Capítulo 5 y el versículo... Evangelio según San Juan, capítulo 6. Me he equivocado en un capítulo. Capítulo 6. Evangelio según San Juan, capítulo 6. Vamos a leer desde el versículo 1 al 6, donde habla de la alimentación de los 5.000. Alimentación de los 5.000. Amén. Si la hemos encontrado, vamos a dar un poquito de tiempo. Ahora sí. Si la hemos encontrado, voy a leer y vamos a leer como estamos autorizados, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Leo yo y después leemos todos y después nos sentamos. Dice: después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veía las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido en gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Nuevamente lo leamos todos juntos, por favor. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que debía hacer. Amén. Glorificamos al Señor y toma asiento. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Quiero titular este mensaje: Jesús sabe lo que tiene que hacer. Y ya desde el inicio quiero que se grabe el título del mensaje. Van a poner muchísima atención, porque este va a ser un mensaje que en su momento usted lo va a haber cumplido acá. ¿Me escuchó el pueblo? Amén. Este es un mensaje que hoy va a ser predicado aquí, pero de aquí a un tiempo, quizá un par de años, quizá antes, usted lo va a haber cumplido acá. Amén. Gloria a Dios. Entonces el título es: Jesús sabe lo que va a hacer. Ahora, ¿cuál es el problema muchas veces, iglesia? Me quiero poner en los zapatos de los discípulos, principalmente en los zapatos de Felipe. Dios, en la persona de su Hijo y en medio de la iglesia a través del Espíritu Santo, sabe lo que va a hacer. La pregunta: ¿nosotros como humanos sabemos lo que Dios va a hacer? No. Y ahí surge el problema. Tiene razón mi hermana Elizabeth. En lo común, nosotros como seres humanos tenemos una mente tan pequeña, tenemos ideas preconcebidas, venimos muchas veces al Evangelio con muchas cosas de atrás y muchos prejuicios, y enfrentamos el día a día muchas veces con muchos temores del mañana. Entonces, muchas de esas cosas van bloqueando nuestra comunicación con Dios. Y comenzamos también a cavilar entre dos pensamientos. A veces vemos que la situación se pone difícil. Cada tanto observamos que no hay avance en ciertas cosas. Y el cristiano, en vez de avanzar, como es el llamado, y bien enfocado a la pastora, que creo que también es clave, y quizá en algún momento vamos a profundizar en el tema de San Juan capítulo 10, que la oveja, el cristiano, oye la voz de su Señor y conoce la voz de su Señor y le siguen a su Señor. Y no es de andar el pastor tras las ovejas, porque realmente hay todo un tema ahí. Acá, volviendo a esto, ocurre algo similar. Hay tantas cosas que pueden perjudicar nuestra relación con Cristo que nos van bloqueando.
y no alcanzamos a entender qué es lo que Dios quiere o va a hacer. Entonces, el problema nos surge por el lado de Dios. A veces se dice, antes, 10, 15, 20, 30 años atrás, sí que se movía el Espíritu Santo, sí que había poder, sí que se manifestaban prodigios y milagros. Y pareciera que el Dios de 20, 30, 40 años atrás no es el mismo de ahora. Pero yo pregunto a la iglesia, ¿el Cristo de 2000 años atrás es el mismo Cristo de ahora? Amén. ¿Ah? Voy a preguntar de nuevo porque realmente me anduve asustando. Me anduve asustando de verdad. Voy a preguntar de nuevo. ¿El Cristo de hace 2000 años atrás es el mismo Cristo de ahora? Amén. Gloria a Dios, por ahí sí. Hay que orar mucho cada uno por el otro. De repente parece que pasan cositas por la mente y nos empezamos a ir para otro lado. La Biblia dice en Hebreos capítulo 13, versículo 8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Entonces, parados en ese versículo, vamos a comenzar a observar rápidamente este que tenemos acá. Quiere decir que ese Jesucristo que estuvo allá con sus discípulos es el mismo que está acá hoy con nosotros. Amén. Y eso usted, como congregante, yo como pastor, tenemos que creerlo con una fe sólida. Amén, Rey. Por ahí va a venir un pensamiento, no vas a poder. Va a venir otro pensamiento, ¿quién eres tú? Puede venir otro pensamiento, el futuro es incierto. Y comenzamos nosotros a querer avanzar, proyectarnos y seguir adelante. Y a veces lo hacemos equivocadamente o sin fuerza. Pero el Cristo que estuvo ahí y supo cómo hacer las cosas, es el mismo Cristo que está aquí en este lugar y sabe lo que va a hacer. Y es el mismo Cristo de gloria que está en tu vida, que está en la mía, que Él sí sabe qué tiene para nosotros. Gloria a Dios. En eso tenemos que aprender a descansar. Ahora, aquí hay al menos tres cosas que me llaman la atención. Número uno, Cristo fue al otro lado del mar. Aquí hay algo grande detrás. El Señor también, como Él cruzó el mar, quiere que nosotros por la fe demos un paso de fe y crucemos el mar de la incredulidad. A veces la incredulidad comienza a trabajar en nosotros y comienza a ser mella, comienza a perjudicarnos. Comenzamos a muchas veces creer que no vamos a poder, no lo vamos a lograr o sencillamente no va a llegar la respuesta que esperamos. Yo me recuerdo claramente, hablando de esta pequeña casa de oración, que Dios ha dicho palabras que se han ido cumpliendo Amén, una Rey. a una. Señor. Y este pequeño cuadernito que quizá en el comercio llegará a 1000 pesos y siquiera, quizás menos, pero tiene un valor tremendo. Sí, Señor. Quizás monetariamente no vale absolutamente nada comparado con otras cosas que son más caras. Pero el valor que tiene, que este cuaderno tiene la palabra fe escrita en cada una de sus hojas. Porque cada persona que está anotada aquí ha puesto la fe, o los que los hemos inscrito aquí, hemos puesto la fe en aquel que sí sabe hacer las cosas. Y ya hay evidencia irrefutable, no solo que lo digamos de labio, sino que la ciencia médica ha tenido que decir, no sabemos lo que pasó aquí, porque el Cristo que alabamos sabe cómo hacer las cosas. Amén. Amén. No es extraordinario que una mujer que está a punto de entrar a un quirófano para ser operada, la traigan de vuelta. Ahora, ¿se recuerda lo que se oró aquí? Yo me acuerdo como que fuera hoy. Señor, si está en tu buena mano que sea operada, que la operen. Pero si no, frena esa operación para que el médico que es ateo se convierta a ti, Señor. Amén, Señor. Dios respondió. Amén. ¿Por qué? Porque Dios sabe cómo hacer las cosas. Señor. Entonces, Cristo cruzó el mar y quiere que nosotros crucemos el mar de la incredulidad. Ahora, segundo punto importante. Veamos bien. Y le seguía gran multitud, porque veía las señales que hacía en los enfermos. Cristo quiere una segunda cosa. ¿Cuál es nuestra intención al seguirlo?
no es solo cruzar el mar de la incredulidad y posicionarnos en la ribera de la fe, sino que tenemos que estar claros cuál es nuestra intencionalidad al seguir y al servir al Señor. Puedo preguntar abiertamente a cualquiera. A ver, a mi segundo oficial, hermano Héctor, ¿cuál es su intención de seguir y servir a Cristo? Ser salvo primeramente. Amén. Pagar la deuda que tenemos, porque lo que Dios ha hecho en nuestra vida como familia es impagable. Mi esposa sana, mi hija aquí conmigo, mi hijo estudiando, ya ha puesto a recibirse. Después que en un momento lo vimos todo perdido, conocimos a Cristo. Y vemos ahora la diferencia, ¿no? Entonces eso es impagable, pastor. Usted lo ha dicho. Usted ha dicho una gran verdad. El primer deseo, la primera intención es totalmente correcta. Nosotros le servimos al Señor y lo seguimos realmente porque vale la pena, incluso por el cantamos, y al mismo tiempo el hermano dice una verdad, pero que hay que saber enfocarla. Nos va a faltar eternidad, escúchenme bien, nos va a faltar eternidad para pagar siquiera los intereses de la deuda. Y él es un hombre agradecido porque él ve el antes y el después. ¿Por qué ocurre eso? Porque Cristo sabe cómo hacer las cosas. Entonces ahora nosotros seguimos a Cristo por gratitud, por amor, por un sentido de deuda más que de premio. Ahora, ¿qué pasaba acá? ¿Y cuál es la parte problemática? Que había muchos discípulos que iban tras Cristo por los panes y los peces. Así es, Señor. Y ese es el problema. Cuando el cristiano quiere seguir al Señor por conveniencia y no por un sentido de gratitud. Y yo creo que los que estamos aquí, mi hermano Israel se excusó previamente al servicio, pero cuando hemos estado todos aquí, los que componemos el núcleo de Longaví como iglesia, creo que todos estamos con el mismo anhelo. Así haga calor en el verano, así haya frío en el invierno, así a veces hayan cosas en contra, nos reunimos no porque nos sobre el tiempo, nos reunimos porque realmente estamos más que agradecidos con este Señor. Amén. Ahora mire, avanzamos otro poco. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y ahora yo le pregunto a las niñas y a los jóvenes, ¿creen que Cristo el Señor está sentado junto a nosotros aquí? Sí, ¿cierto? ¿Sí, hermana Daniela? ¿Hermana Estefanía? ¿Hermana Abigail? ¿Hermano Richard? ¿Hermano Dylan? Está aquí por la fe. Amén. Ahora, no es menor que el Rey de Gloria esté junto a nosotros. Imagínense, a veces los pequeños tienen un compañero en el colegio o una compañera la cual les agrada. Y dígame si no es agradable estar sentado al lado de alguien que le simpatice a uno, o no. O se sienten incómodos cuando hay alguien que a usted le agrada sentado a su lado. Ahora, ¿qué pasa si al lado de las pequeñas se gana la compañera que es complicada, la compañera copuchenta, la compañera peleadora? ¿Están contentas? ¿Y qué pasa si está la compañera que realmente a ustedes les agrada? ¿Se alegran? ¿Y qué pasa si ahora le digo que Cristo está sentado al lado suyo? ¿Cómo se ganan? ¿Cómo se quedan? ¿Bien? ¿Les da alegría o no? Así tiene que ser la vida del cristiano. Cristo está 24/7, 365 en la vida del cristiano, porque Él lo prometió. San Mateo capítulo 28, versículo 20. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del siglo. Amén. O sea, quiere decir que el Señor está con nosotros cuando comemos pastel por cumpleaños, así cuando estamos llorando de angustia. Cristo está consolando en las lágrimas y Cristo está gozándose con nuestro gozo. Ahora, vamos a llegar ya directo al centro de esto. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, recuérdese ese nombre por favor, a Felipe, no a otro. No le dijo a Pedro, no le dijo a Juan, no le dijo a Tomás, le dijo a Felipe. ¿De dónde compraremos pan para que coman estos?
Y es una pregunta de mucho peso, porque la Biblia dice que eran 5.000 hombres. Y eso multiplíquelo por 3, hasta por 4. ¿Sabe usted que los estudiosos bíblicos, los que realmente son eruditos en la palabra, sabe cuántos hijos podía tener una mujer hebrea cuando se conformó el pueblo en Egipto? Una mujer hebrea dicen que podía tener más de 30 hijos allá en los 400 años en Egipto. Por eso de 70 personas en 430 años se convirtió en un grupo de 2 millones. Moisés salió con 600.000 hombres de guerra. Lo multiplica por 3 o por 4 y le da 2 millones. Y acá pasa exactamente lo mismo. Multiplique 5.000 por 3 y tenían que alimentar a 15.000 personas. Un hombre, su esposa y un hijo como mínimo. Tenían que alimentar a 15.000 personas. Entonces Cristo hace una pregunta de peso. ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Esa es una pregunta difícil. Cuando no hay recursos, ¿cómo poder sostenerse? ¿Cómo poder sostenerse? La fe. Saber que Cristo está en el asunto. Saber que aunque nosotros no sepamos cómo hacerlo, tenemos un Dios de gloria que está en medio nuestro, que sí, Él sabe cómo lo va a hacer. Pero necesita que nosotros alineemos nuestra fe con Él. Esto mismo pasa acá en Longaví, por eso le digo que esto es una palabra profética para un tiempo más. Hoy por hoy se ve muy poco. Aparte de los que estamos, prácticamente podríamos decir, bueno, ¿y qué estamos haciendo aquí? Pero déjeme decirle algo en el nombre del Señor. Dios tiene todo ya preparado. Pregunto de nuevo. Dios tiene todo preparado. Amén. Ah, ahí sí. Vamos a decirle al Señor que espanta el calor. Dios tiene todo preparado. Amén. Entonces, cuando no hay recurso, cuando no hay aparentemente una forma humana de poder proyectar ciertas cosas, y si sabemos que estamos en la voluntad de Dios, tenemos que aprender a descansar en Él. Él tiene todo preparado. También cuando escasea la economía en el hogar, pasa exactamente lo mismo. A veces miramos por un lado, miramos para otro, comenzamos a analizar, a indagar, comenzamos nosotros como hombres o como mujeres, las dueñas de casa, y comienza el desespero. Y quizá en parte es lícito, porque si hay algo que afecta a una familia es cuando la economía se va a pique. Pero de la nada, cuando está el momento crítico, Cristo dice a mis hijos, nunca los dejaré, ni los desampararé, porque yo soy fiel a mis promesas. Y de repente de la nada golpean. Y llega la bendición y por lo general llega en sobreabundancia. Amén. Ahora bien, Cristo le hace esta pregunta a Felipe. ¿Por qué no se la hizo a ningún otro? Rápidamente yo voy y usted escucha. San Juan capítulo 14. Mira este Felipe, cómo era este Felipe. Ojalá aquí no haya ningún Felipe. San Juan 14:8. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Tomás quería saber el camino. ¿Ah? Tomás quería saber el camino. Señor, muéstranos el camino. Y Felipe quería conocer al Padre. Tomás tenía el camino frente a sus narices. Amén. Y Tomás, por medio de Cristo, tenía al Padre. Tomás va a representar a ese hombre que está en las cosas de Dios, pero que muchas veces tiene que tratar de entender en base a lo que ve para que la fe se active. Señor. Tomás decía ver para creer. Y Cristo le dijo a Tomás, tienes que creer para ver el milagro. Amén, sí, Señor. Felipe, por otro lado, representa a ese hombre que es racional. Yo tengo que entender lo que tú vas a hacer. Tengo que entender cómo lo vas a hacer. Y tengo que entender, ojalá, de parte tuya, cuándo lo vas a hacer. Que esta casa se llene de hombres y mujeres de fe. Y si llega algún Felipe, vamos a tener que reprender no al hombre, sino lo que está en la mente de esa persona. Amén, Señor.
Porque Felipe tiene que indagar, tiene que entender, tiene que ojalá hacerle un psicoanálisis a Dios para poder activar la fe. Jesús. Por eso Cristo no le preguntó a ningún otro sino a Felipe. Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos 15,000 hombres, mujeres y niños que están aquí? ¿De dónde sacaremos, Felipe? Mira ahora cómo viene la respuesta. Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que debía de hacer. Cristo no le estaba preguntando porque Cristo dijera, Felipe, ¿qué hago? No. Le estaba diciendo, Felipe, tranquilo, Felipe, tranquilo, que yo tengo el control. Amén. Que Dios nos bendiga. Amén. Ahora, extendamos un poquito más. Versículo 7. Felipe le respondió, ahí está el psicoanálisis. 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Un denario a pesos chilenos actualmente son 2,000 pesos. Un denario. O sea, ni 400,000 pesos de pan iba a alcanzar para alimentar esa cantidad de gente. El problema es que como está la economía, de aquí al otro año, 400,000 pesos va a valer un kilo de pan. Que el Señor reprenda al diablo. Entonces le decía, Señor, no tenemos forma. Le estaba diciendo en un lenguaje muy sutil, Señor, esto es imposible, Señor. Ni con toda esta plata que tengamos o que podamos tener, vamos a ser capaces de alimentar a esa cantidad de gente. Pero a ver, ¿cómo está la memoria? ¿Qué necesitó Cristo para hacer el milagro? ¿Cuántos panes y cuántos peces? 5 panes y 2 peces. Ahora, ayúdenme a sumar. 5 y 2. ¿Cuánto es? 7. ¿Y 7 qué representa? Lo perfecto de Dios. Amén. Con lo perfecto de Dios, representado en 5 panes y 2 peces, se multiplicaron y dice la Biblia que sobraron cestas, Sí. tanto de panes como de peces. Amén. ¿Sabe por qué? Porque el Dios que tenemos no es un Dios de abundancia, es un Dios de sobreabundancia. Amén. Pero lo que sobra, Cristo quiere que se recoja, que no se pierda, porque hay otros que lo van a necesitar. Gloria a Dios. Señor. Iglesia de Longaví, aquí hay una fuente que va a saltar como agua para vida eterna, donde habrá sobreabundancia que alcanzará a aquellos que están todavía afuera y llegarán a la verdad y a la salvación en Gloria a Cristo. Dios. Amén. Pero vamos a dejar claramente sentenciado que si llega un Felipe, va a tener que creer realmente. Y si llega un Tomás, primero va a tener que creer para ver, porque ya aquí hay evidencias y el pueblo lo sabe. Amén. Se han hecho oraciones muy sencillas y Dios ha dado testimonio Amén. que está en este lugar, Sí, que sí. está en nuestras vidas y que está a favor de ustedes. Se pone en pie y glorificamos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.